Muy buenas tardes a todos. Sean bienvenidos a este webinar que tiene como título Transformación Digital en Empresas Cruceñas, organizado por la Facultad de Ciencias Empresariales de la UPSA, el cual responde a la presentación de los resultados de una investigación realizada por dos profesores de nuestra institución. Esta investigación ha estado financiada por nuestra universidad, la UPSA, y además por la Academia Nacional de Ciencias Departamental Santa Cruz. El propósito de esta investigación fue precisamente caracterizar el grado de madurez digital de las firmas cruceñas, así como identificar los objetivos y las iniciativas que han sido aplicadas y que están en curso. Otro aspecto muy importante que se analizó precisamente en la investigación fue determinar cuáles han sido las áreas de mayor o menor atención y los impulsores en este proceso precisamente de transformación digital, así como las barreras que enfrentan las empresas para conseguir dicho fin. Bien, sin más preámbulos, quiero presentar a nuestros dos expositores, que son Roberto Pérez Catalino Llanes y Antonio de la Vía González. Okay. Roberto Pérez es gerente de franquicias América SRL, es director de desarrollo comercial Unión Agronegocios y es docente UPSA. En cuanto a su formación académica, es doctor en ciencias económicas, tiene 2 postdoctorados, uno en gestión estratégica y otro en emprendimiento y franquicias. A su vez tiene un máster en International Marketing y tiene una certificación como ángel inversor. Antonio de la Vía González es licenciado en Ingeniería Comercial de la UPSA, tiene su MBA con mención en experto en dirección de empresas de la Escuela Europea de Negocios y un diplomado en educación superior. En cuanto a su experiencia laboral, tiene más de 7 años en gestión de proyectos de investigación de mercados cuantitativos y a su vez trabajando en aspectos relacionados al entendimiento del consumidor boliviano. Actualmente, Antonio es gerente de proyectos cuantitativos en Captura Consulting. Con esto, yo quiero cederle la palabra a Roberto y Antonio para que puedan iniciar la presentación de la investigación. Muy buenas tardes. Dos cosas. Primero, agradecer el apoyo que nos ha brindado la UPSA para conducir esta investigación. Y en segundo lugar, agradecer a nuestros estudiantes de investigación de mercado del segundo semestre del 2020 por el enorme apoyo que nos dieron también en el trabajo de campo de levantar la información. Sin ellos, esto hubiera sido muy difícil de llevar adelante. Así que para la institución y para sus alumnos, nuestras primeras palabras. Transformación digital en empresas cruceñas es una investigación que se desarrolló en el semestre pasado. Tenía un objetivo muy claro, que era entender cómo estaban las empresas nuestras afrontando la transformación digital. En consecuencia, pasaremos a ver sobre esto, comenzaremos señalando el estado del arte en la transformación digital. Definiciones hay múltiples, pero creo que una que los resume de manera sencilla es la de Janelle Tandré, precisamente del pasado año. Y yo destaco de esta, y por lo que realmente me gusta, porque toca en la misma definición cambio organizacional provocado por la aplicación de tecnologías digitales, lo cual supone una transformación organizacional. Me quedo con esos 3 conceptos para explicar qué cosa es la transformación digital. Medirla es una tarea todavía más difícil. Hay multitud de metodologías. Una de las metodologías más usadas
más completas, pero también más engorrosas. Esta es buena cuando uno hace trabajo de consultoría y se mete a profundidad a entender en una empresa compleja la preparación y hasta dónde ha avanzado y cuáles son las áreas de mayor o menor potencial. Es el modelo de Deloitte. Aquí quiero destacar lo siguiente. En madurez digital, en medición de la madurez digital y en el estudio de los fenómenos de madurez digital, se van a encontrar que la universidad ha sido normalmente muy lenta para reaccionar. Las empresas de consultoría han reaccionado mucho más velozmente, las empresas en general han reaccionado mucho más velozmente y nosotros, entendiendo este fenómeno, es por lo que quisimos poner a la UPSA a la cabeza en este tipo de investigación, donde se habla muchísimo, pero que en realidad se ha captado muy poca información y todavía estamos aprendiendo sobre evidencia en base a investigaciones de este corte cuantitativo. Este es el modelo con el que básicamente tuvimos la primera aproximación para entender el proceso de transformación digital y cómo íbamos a medir el grado de madurez de la transformación digital en nuestras empresas. Lo concebíamos como un proceso en flujo, en movimiento, con un conjunto de impulsores, básicamente detonantes externos. Creo que era cuando menos innecesario preguntarle en una encuesta como la que desarrollamos cuál ha sido el factor que más ha influido en la aceleración de la transformación digital. Todo el mundo señalaba que se llama el virus chino, el COVID-19, el que más ha impulsado. Precisamente 2 años anteriores a esto habíamos desarrollado una investigación sobre el estado de asimilación y las perspectivas de asimilación de nuevas tecnologías. Ya veíamos todo este tema de la industria 4.0, la agricultura y la ganadería 4.0, y empezamos a entender que algo estaba pasando con las tecnologías disruptivas. Hicimos una medición y las empresas más optimistas veían el inicio de su transformación digital a 4 o 5 años vistas y otro de 10 para allá. Así que de pronto llegó esta pandemia y obligó a todos a montarse a la máquina del tiempo y moverse 4, 5, 10 o 12 años hacia el futuro. Así que consideramos un conjunto de impulsores. Aquí señalamos evidentemente a los asociados a la tecnología, las fases de la transformación digital o la madurez digital, si de alguna manera estos términos son intercambiables, hablando de la fase más inicial o primaria, que es la digitación, y después a hacer una empresa verdaderamente transformada en lo digital. Y evidentemente el tema de los imperativos que son claves internamente, por lo que se exige una adecuación en esta transformación digital. ¿Cómo medir el nivel de avance de las empresas o de madurez digital de las empresas? Hay tantos modelos como consultoras de por lo menos las Big Four, que son McKinsey, Bain, Gartner, BCG, que cada una tiene un modelo. De hecho, Deloitte, que es otra de las que ha avanzado muchísimo en medir la transformación digital, también cada una tiene su tipología, y cada vez que aparece alguien nuevo que escribe sobre transformación digital, se inventa también su propia tipología. Nosotros optamos por la más simple, 3 etapas: digitación, digitalización y transformación digital, o transformación digital en serio. Y veíamos una serie de parámetros. La mayoría tenían que ver inicialmente con el nivel de adopción y difusión internamente de las tecnologías digitales al interior de las empresas, pero en la misma medida que nos adentramos en etapas más maduras de la transformación digital, vemos cómo la tecnología deja de ser una herramienta para convertirse en el corazón de la estrategia y de la transformación genuina de una organización. No solo de sus procesos, no solo de sus interacciones externas, sino básicamente en la transformación de sus modelos de negocio. Y las organizaciones, que no son muchas, que mejor han cabalgado esta ruta, son aquellas que se mueven a los modelos de plataforma. Este también fue
un tema donde con Antonio estuvimos reflexionando, bueno, ¿y cómo hacemos el estudio? ¿Cómo nos planteamos el estudio? Detrás de todo estudio de investigación de mercado hay un modelo que lo sustenta y se lo vamos a explicar cómo construimos esta investigación. Pensábamos que las empresas iban a tener diferencias significativas en el grado de madurez digital, también en el tema de qué objetivos perseguían y qué importancia le podían estar concediendo al uso de las tecnologías digitales. Así que objetivos que se planteaban las compañías al transformarse digitalmente iban a determinar las áreas de mayor interés, el tipo de tecnologías que aplicaban y el nivel de prioridades. También el perfil de las empresas iba a determinar en buena medida cuánta importancia le otorgaban. Y aquí tenemos que destacar que la importancia la visualizamos inicialmente de acuerdo a declaraciones de principio. Después hemos seguido avanzando y ustedes nos van a ayudar en esta misma presentación a perfilar mucho mejor, porque la verdadera importancia concebida depende del nivel de prioridad en términos de presupuestos asignados. Así que finalmente esta importancia iba a permitir un mayor impulso o la superación de frenos y al final todos estos factores terminaban resumiendo el nivel de madurez digital de una compañía. Buenas noches, yo voy a seguir en esta parte, que vamos a ver un poco el perfil de las empresas, de las organizaciones que nos ayudaron con la información. Bueno, para el estudio se aplicó una técnica de autoadministración online. Les mandamos las encuestas para que puedan llenarlas. Obviamente se hizo una llamada de seguimiento a los responsables para tanto verificar como para poder corroborar los datos. Optamos por hacer un muestreo por conveniencia. Llegamos a 193 empresas de distintos sectores de Santa Cruz. El levantamiento, como bien lo dijo Roberto, lo realizamos la primera quincena de noviembre, en el semestre pasado. Y la unidad de respuesta, las personas que nos contestaron tenían que ser personal clave, gerencial, personal de TI, principalmente actores principales de las empresas que tengan toma de decisión y puntualmente sobre el área de tecnología, porque esa va a ser la realidad de sus empresas. ¿A qué llegamos? Para sectorizarlos utilizamos una clasificación internacional estándar para que este estudio pueda ser comparado con otros países tranquilamente. Llegamos también a categorizarlas por tamaño de empresas, que lo vamos a ver alrededor del estudio. Empresas grandes con mayores de 50 empleados, entre 21 y 50 las medianas, pequeñas y micro, para poder también haber una diferenciación y tener una estrategia individual por tamaño de empresa. Y un factor interesante también que queríamos corroborar era la edad de la empresa. Si empresas con más de 10 años tienen cierto comportamiento, como aquellas que tienen entre 5 y 10, y las nuevas o las startups, las menores de 5 años. Bien, a lo largo del webinar vamos a hablar sobre 5 hipótesis que teníamos en el estudio, en el proyecto, y a lo largo les vamos a pedir cierta colaboración a todos, vamos a levantar cierta información para corroborar y para ayudarnos a levantar. Entonces, a lo largo de la presentación vamos a levantar unas 5 preguntas para que nos ayuden a rescatar información importante. La primera hipótesis que teníamos: la mayoría de las firmas cruceñas que se hallan en la fase inicial de madurez digital se hallan inicialmente en la madurez, aunque eventualmente se sobrevaloran su preparación y su posición. Básicamente, creemos que estamos mejor preparados de lo que realmente estamos. Y la primera pregunta, las dos primeras preguntas que le hicimos es: ¿han realizado algún tipo de transformación digital? Perdón, ¿la transformación digital consideran que impacta en sus organizaciones? 96% de las empresas nos dijeron sí, impacta. Y les preguntamos, ¿están realizando algún tipo de proyecto de transformación digital? El 77% nos dijo que sí. Tenemos casi un 20% de empresas que consideran que es importante, pero no están tomando un accionar directamente sobre esta importancia. Esta brecha es mayor en las microempresas, como podemos ver. Las empresas grandes son las que tienen un mínimo
entre sí es importante y lo estamos haciendo. Aquí la hipótesis que sugiere seguir para adelante es ¿y cuántas han terminado de hacer su implementación digital? Es importante, estamos haciendo, ¿cuántas lo han logrado cumplir? Sería una siguiente etapa interesante. Y para empezar, por favor, si nos pueden colaborar con la primera pregunta. Daremos unos 30 segundos para que podamos ver la votación y vamos a compartir la votación en vivo para poder analizarla en conjunto. La pregunta es, ¿han cambiado las inversiones en iniciativas digitales en su empresa como resultado de la pandemia? $10 segundos más, por favor. Bien. Para ver los resultados, 60% de las personas que acaban de contestar, las empresas, si queremos verlo así, han comentado que sí se han incrementado. Si sumamos con el se ha incrementado significativamente, hablamos de que un 73% de las empresas o las personas consideran que hay acciones positivas como resultado de la pandemia, lo que corrobora un poco lo que decía Roberto en el tema de que la pandemia ha sido uno de los impulsores interesantes para este ámbito. Bien. En el tema de las tecnologías que más utilizan para transformación digital, las redes sociales es el rey en este caso. Todas las empresas consideran que las redes sociales es lo importante para hacer una empresa de transformación digital, seguido por software en la nube, aplicaciones, Internet de las cosas, soluciones de ciberseguridad, Big Data, automatización e inteligencia. Cuando lo básico serían unas redes sociales y no es un cambio muy tecnológico, un cambio tecnológico importante. Siendo que uno de los principales o una de las tecnologías más importantes sería las soluciones de ciberseguridad, no es la más necesitada en estos momentos. Y si vemos por tamaño de empresa, podemos ver que las empresas grandes en ciberseguridad son las que más destacan entre sus fortalezas, pudiendo ser la tercera tecnología más importante, seguido de redes sociales, uso de la nube y el tema de ciberseguridad. Mientras que para las demás empresas todas son redes sociales, software en la nube, a medida que es más grande la empresa, ven la mayor necesidad de implementarla, mientras que aplicaciones móviles, a medida que baja la empresa más pequeña, son utilizadas más, por la llegada hacia el consumidor final principalmente. Lo mismo con automatización en robótica, a medida que crece la empresa, ven la importancia de aplicar ese tipo de tecnologías. Te cedo la palabra, Roberto. Muchísimas gracias, Antonio. Bueno, nuestra segunda hipótesis era que las tecnologías involucradas en los proyectos digitales, y aquí queremos hacer una precisión, transformación digital en realidad es una ruta, no es un estado final de cosas. Así que cuando hablamos de empresas que se están transformando digitalmente, es que están incorporando la tecnología para ajustarse mejor, ya sea en sus procesos internos, en sus interacciones con los clientes, o en mejorar, perfeccionar o cambiar su modelo de negocio. Así que en nuestra segunda hipótesis tenía que ver con este tema del uso de las tecnologías. Descubrimos, aplicando acá el análisis de factores, que habían 3 grupos nítidos de tecnología. Por lo menos en las respuestas, el uso de la inteligencia artificial y la Internet de las cosas estaban consideradas como tecnologías más relacionadas con un alto nivel de madurez digital, que había un conjunto de tecnologías intermedias en términos de madurez digital, como eran la automatización, las soluciones de ciberseguridad, el uso de la Big Data y la analítica asociada, y que las tecnologías de un bajo nivel de madurez digital o las tecnologías que usan las compañías que menos han avanzado en la incorporación de lo digital a sus negocios, tienen que ver con las aplicaciones móviles, redes sociales y el uso de software residente en la nube.
Aquí quisiéramos también pedirles a ustedes, un poco para actualizarnos, si han cambiado en estos meses, sobre todo cómo visualizan ustedes en las organizaciones en las que militan las prioridades para un año o año y medio en cuanto a uso o financiamiento de las tecnologías. Interesante el resultado, ¿no? Creo que era esperado que le saquen dinero a otras áreas para pasarla a las iniciativas que lleva adelante TI, o que aumenten los recursos al presupuesto de TI, ya sea de las ganancias retenidas o de otro tipo de fondo interno de la empresa. Interesante, está interesante este resultado. Y también es interesante que todavía no parecen haber productos financieros que estén disponibles para apalancar los cambios que necesitan con urgencia las organizaciones. Hay poco uso de crédito externo para financiar proyectos en tecnologías digitales. Por favor, Antonio, la siguiente. Bueno, esto fue también sumamente interesante y es bastante consistente con lo que ha pasado en el resto del mundo. Las áreas hacia donde más se volcaron los esfuerzos de iniciativas de transformación digital fueron las que generaban ingresos de inmediato, ventas, marketing y ventas, productos y servicios, y como suele pasar también en el resto del mundo, el área más olvidada y que suele ser tremendamente importante son las compras y la cadena logística. Fíjense que cuando hablamos de distribución y entrega estamos hablando sobre todo de la logística externa. Cuando hablamos de cadena logística hay un gran componente de la logística interna, y lo que ha estado pasando en las últimas semanas es sintomático. No sé si saben ustedes, pero se han disparado en un 350% el costo de los fletes en los últimos 2 meses. Después del fenómeno que se dio del varamiento de un petrolero, o sea, de un portacontenedores en el canal de Suez, las 7 o 8 navieras más grandes del mundo han hecho lo que les ha dado la gana y están haciendo su agosto. Están recogiendo cualquier cantidad de dinero y parece que los costos logísticos llegaron para ser altos. ¿Cuáles son las áreas que más se impulsan en función también de las empresas? Aquí no vimos que hubiera una diferencia significativa entre el tamaño de las empresas. Más o menos todas coinciden en que el área de marketing y ventas y ponen a compras y cadena logística en su último nivel de prioridad. Así que esto, grandes, pequeñas y medianas, todas han respondido por igual a las áreas hacia donde vuelcan las iniciativas digitales. Nuestra tercera hipótesis, pensábamos de antemano que los impulsores de la transformación digital iban a provenir básicamente desde el interior de la empresa en búsqueda de eficiencia interna, por un lado, o sea, cómo logro contener y reducir costos en una época de pandemia. Cuando hablamos de pandemia, no es tanto por la epidemia, porque el efecto de la epidemia, si uno lo compara con otras enfermedades y con las colaterales que han estado asociados, en realidad el efecto negativo ha sido la política de los gobiernos, que han sido de confinamientos brutales, que han hecho generar una crisis económica en muchos países, destacando en gran medida también el nuestro. Así que las exigencias internas y la necesidad de generar ventas o realizar interacciones con clientes a través de canales digitales que también buscan aumentar ventas eran nuestras hipótesis como los impulsores internos más destacados.
Y evidentemente, la primera prioridad es aumentar la eficiencia en los procesos para ahorrar costos, mejorar la experiencia del cliente, para retenerlo, atraerlo, conquistarlo y asegurarnos que se nos quede. Y los temas de ciberseguridad, allá abajo en último lugar. Y lo estamos pagando y lo vamos a pagar cada vez más caro. Creo que las empresas no se han dado cuenta de cuánto pueden perder si son hackeadas, y créanme, ya vemos personas que hemos sido hackeados, se los digo con conocimiento de causa, y hasta que no te pasa, no te das cuenta que no era un evento cisne negro, es un evento elefante negro. Sí, todo el mundo sabe que va a pasar, pero piensa que no te va a pasar a ti. Ok, la mejora en los procesos, ¿qué ha significado? Porque, por un lado, podemos pensar que la mejora en los procesos estaba dirigida sobre todo a hacerle menos dolorosas las experiencias de compra de los clientes, o sea, apuntar a resolver aquellos puntos de dolor, pero básicamente ha tenido un impacto de mejorar los procesos en busca de eficiencia, pero no ha estado pensado en cómo hacerle mejor el trabajo a nuestro cliente interno, que finalmente un cliente interno que tiene que asumir rápido y mal unas nuevas tecnologías digitales porque es de cara a generar mayores ventas, va a terminar reaccionando cabreado, va a estar molesto, y esa molestia por la incapacidad, por tener que desaprender rutinas y aprender otras nuevas, las termina volcando en el cliente. Así que tenemos la impresión de que esto no ha funcionado tan bien como debía haber funcionado por esa razón. Bien. La cuarta hipótesis que teníamos, que las principales barreras a la transformación digital son organizacionales y financieras. Y en cambio los impulsores son asociados a costos en el tema de aumento de ventas. Y efectivamente, al preguntarles cuáles son los impulsores de la transformación digital en sus empresas, es reducir los costos, mejorar las expectativas del cliente, la experiencia de ellos, oportunidad de entrar a nuevos mercados, nuevos canales de manera secundaria, supervivencia de las empresas y, en último lugar, la presión de la competencia. Y bueno, esto es razonable. Si ninguna empresa está haciendo cambios significativos de manera digital, no va a haber una presión alrededor del entorno de ellas para poder hacer cambios. Básicamente, lo que vemos en las empresas, hay que reducir los costos ante la crisis. Los principales, como vimos, impulsores son reducir costos tanto para empresas medianas y grandes, mientras que para las empresas pequeñas y micros va un mix en general. Aquí sí se siente más presión de la competencia por la cantidad de empresas, por las pequeñas transformaciones que consideran digitalización, como vimos al principio, ser Facebook, ser aplicaciones, ya todo lo tienen, todas las hacen, entonces ahí hay un reto más por parte de ellos. Y la supervivencia también va para las pequeñas empresas. Pero ahora vemos o preguntamos, ¿cuáles son las barreras? ¿Por qué no hacen cambios? Principal barrera, la cultura resistente al cambio. En segundo lugar, no hay dinero, el financiamiento. Y me quedo con las tres primeras. Y el tercero, el conocimiento técnico. Nuestra cultura no nos permite cambiar o avanzar. No hay plata y no tengo el personal capacitado para lograr hacer ese cambio. Serían las principales barreras que hay que afrontar, que empresas externas que puedan colaborar con ellas tendrían que lograr superar para lograr transformarse, ayudar a la transformación. Y veamos por rubro. Interesante que la cultura, la resistencia a la cultura va más que todo a empresas medianas y grandes, mientras que el financiamiento va a las pequeñas y micros, por el menor costo o por el menor nivel de ingresos que tienen. Y el suficiente personal técnico también va a las pequeñas, las medianas y un poco más fuerte a las grandes. No tanto a las medianas, entonces el nivel de especialización es necesario para casi todas las empresas de manera general. Y un tema para las grandes, la agilidad para hacer lo necesario. Burocracia y poder ser flexible para afrontar los cambios es otra de las debilidades, como adaptabilidad prácticamente, como vemos arriba. Una ayuda más que les pediríamos para ver los retos.
¿Cuáles de los siguientes retos se enfrenta su organización al momento de decidir cuánto invertir en tecnología digital? Bueno, les pedimos unos 30 a 40 segundos para poder... Sí, esta es un poquito más complicada. Requiere un poco más de pensar. Y es una de las más importantes también, más bonitas para Sí. analizar. No, 20 segundos más para poder ver los resultados. Tenemos la flexibilidad limitada debido a muchos costos fijos, la principal reto. Seguido por, tenemos dificultades para hacer pronósticos certeros con respecto a los gastos en tecnología, dimensionar realmente. Gerentes de TI, finanzas y de otras áreas funcionales no tienen la misma visión respecto a los gastos en tecnología digital, las tres principales. Visión o estrategia de las empresas, sobre saber dimensionar y flexibilidad limitada. Más o menos lo que ya hemos visto que han estado saliendo entre los resultados se corroboran bastante aquí. Te paso, Roberto, la última hipótesis. Ok, la hipótesis número 5 era qué sectores, o sea, si sector de negocios, tamaño o antigüedad de la empresa tenía un impacto en términos de madurez digital. O sea, si estos tres indicadores eran buenos predictores para segmentar el avance en la madurez digital. Realmente en nuestro estudio lo que descubrimos es que la edad era el único factor donde había diferencias significativas en el avance en la madurez digital. Y lo que queda demostrado es que o las empresas muy jóvenes, porque recién están entrando al mercado, porque son startups, porque los creadores de las empresas son también millennials o son de generaciones mucho más cercanas a la tecnología, están conscientes de las ventajas y las oportunidades que supone, o empresas más grandes que tienen la espalda financiera, tienen el equipo, tienen la madurez y tienen el saber cómo llevar adelante estos tipos de cambios, son las que parecen estar respondiendo mejor a los retos de la transformación digital, o por lo menos son las más predispuestas a transformarse digitalmente. Y es interesante porque incluso en las empresas más pequeñas, las startups están con mucha mejor predisposición, o al menos declaran que están mucho mejor preparadas para asumir este reto. Otros factores como el tema de los sectores, encontramos que había diferencias, sobre todo sectores muy formalizados, como es de esperar, el tema de las telecomunicaciones, que evidentemente los medios y la tecnología, también lo que son la banca, seguros y todo el tema de bienes raíces, que son negocios muy informatizados. Y después de esto, bueno, sí, los más bajos al respecto, tal y como esperábamos, en los agronegocios. Nos llama la atención el bajo nivel de la manufactura, pero puede estar en gran medida destacado por el hecho de que son empresas pequeñas, son talleres semiartesanales, producción semi-industrial, así que no hay por ahí tampoco una asimilación tan significativa. El comercio mayorista sí es mucho más que el comercio minorista. Estamos hablando de los negocios B2B. En general, los negocios B2B son tecnológicamente más sofisticados y tienen personal que entiende mucho mejor la necesidad de este tipo de interacción, porque además la interacción que tienen son con otras empresas.
El resumen de nuestros análisis, ¿no? Vamos allá. Nuestras conclusiones. Primero, hay un convencimiento generalizado, 97% dice que sí, que es necesario transformarse digitalmente. 7 de cada 10 firmas tienen algún tipo de iniciativa de transformación digital, o al menos de lo que ellos señalan al respecto. Y esto, sin embargo, tenemos que seguir indagando, y de hecho una de las directrices que nos hemos propuesto es tratar de verlo, ya estudiándolo por sectores, porque es posible que sí nos encontremos cosas mucho más específicas viendo sectoralmente. Adelante, Antonio. Esto sí nos pareció muy sospechoso. Un 46% dijo que estaban preparados para la transformación digital. Tenemos 3 hipótesis al respecto. No conocen lo que verdaderamente significa la transformación digital. No entienden cuán complejo es este cambio y la alta tasa de fracaso que está teniendo entre las mejores empresas del mundo, no para decirlo en plata. Y en tercer lugar, que sobrevaloran sus recursos y las capacidades internas que tienen para afrontar este tipo de cambio. Puede que sea una de estas 3, 2 de ellas o las 3. Y creemos que hay una combinación de las 3 como las más importantes. Hay ciertas tecnologías que sí fundamentamos como tecnológicamente más avanzadas, sobre todo aquellas que requieren el uso intensivo de la data para mejorar procesos, la experiencia del cliente, para transformar el modelo de negocio. Esas consideramos que son las verdaderamente relevantes. Y bueno, las otras, podríamos decir que van por ahí, no te van a suponer grandes cambios en la manera en la cual enfrentas los negocios, ni gran nivel de sofisticación en tus procesos, en tus operaciones y en el mindset de tus gerentes y de la suite ejecutiva o gerentes De higiene, intermedios. muchas de estas Sí. últimas, o sea, son las básicas que van a tener que tenerla, y no es que están cambiando digitalmente directamente, ya están en el día a día. Exactamente, son parte de tu día a día. Los principales impulsores han estado, y parece que van a seguir siendo esto, la generación urgente de ingresos, porque si no tengo ingresos me muero como empresa, así que es un tema de supervivencia. Seguida del tema de ver cómo en los productos y servicios incorporamos un poco, hay distintas formas de incorporar la tecnología en los productos y servicios, es hacerlos más tecnológicos o hacerlos o hacer su comercial o vender, por ejemplo, la información y la data asociado a ellos como un nuevo producto o servicio que es perfectamente relevante. Esto sobre todo es más pertinente para negocios business to business, que termina siendo también donde vamos a empezar a movernos más en nuestros estudios posteriores sobre transformación digital. No se puede afirmar que productos y servicios hayan aumentado el nivel de digitalización. Probablemente han aumentado los procesos, pero no los productos y servicios, ni tampoco creemos que la experiencia del cliente haya tenido un aumento significativo. Compras y cadena logística está al final de las prioridades. Tomo una frase de Alejandro Magno al respecto. Alejandro Magno dice que los capitanes juniors hablan de estrategia, tanto que los generales consolidados hablan de logística. O al menos es lo que decía, y todo el éxito de conquista de Alejandro estuvo basado en sus cadenas logísticas más que en la ferocidad de sus guerreros, y nosotros le damos a esto la última prioridad. Es la última triste. carta de la baraja, como dirían en mi casa. Es triste ver que la logística o la llegada oportuna, tanto interna como externa, se patee para el final cuando directamente influye en ventas, influye en procesos, en tiempo, en todo, pero es nuestro último eslabón o nuestra última bala recién para utilizar. Menos mal que la UPSA tiene excelentes cursos de logística, así que podemos superar ese tema. Creo que casi por último es evidente la presencia de una visión hacia adentro en la gran mayoría de los esfuerzos de transformación digital y el perfil de las firmas que se hallan en etapas tempranas de transformación digital. O sea, estamos recién entrando a este universo, aunque muchos se afanen a decir que bueno, ya estamos casi transformados digitalmente. Creo que somos beginners en su inmensa mayoría. Estamos en pañales todavía en relación al resto del mundo. Y en buena parte del mundo se está en pañales también, te cuento. No estamos tan atrás entonces, estamos atrás pero no somos los últimos. Sí.
A ver, las últimas, la cultura, como vimos, resistente al cambio, es la principal barrera para la transformación digital, vimos. Nuestras taras mentales, si queremos verlo así, nos juegan en contra. El financiamiento insuficiente, se alinearon tanto el conocimiento técnico, el respaldo, pero nuestra segunda excusa para no digitalizar no hay plata suficiente directamente. Y el tercero es la baja agilidad digital. Hay que ser flexibles, básicamente, ante las situaciones y poder transformarnos y movernos, es lo que necesitamos, accionar sobre las cosas. Por último, la de las empresas ayuda a predecir la madurez. Sí, firmas menores, como vimos, las startups, como bien dijo Roberto, tienen mayor flexibilidad y las mayores de 10 años tienen lo que es el respaldo personal, capacitación, incluso financiamiento interno para poder utilizarlas. Entonces, esos son sus pros para estos dos extremos. Y las débiles estarían las que están al medio, las que tienen más, las que nacieron antes de la pandemia y están ahí, pero menos de 10 años. Como decir, las más jóvenes y las más, son más digitalizadas. Y el personal técnico y gerencial va de la mano con que si no hay apoyo desde arriba, no se van a poder mover las cosas de manera general. Con eso creo que terminamos. Muchísimas gracias, Antonio y Roberto. Si pueden dejar de compartir pantalla, por favor. Muchísimas gracias. La verdad, información muy relevante. Y ahora paso a hacer algunas preguntas que hemos ido recabando conforme se han ido registrando. Hemos seleccionado algunas preguntas. Roberto, te lanzo una que dice lo siguiente. ¿Por qué fracasan muchas de las iniciativas de transformación digital? A ver, voy a decirlo rápido y mal. Yo diría que hay dos razones principales. La primera es no entender verdaderamente qué cosa es transformación digital. Creer que transformación digital es incorporación de tecnología y tecnologías digitales. Y lo segundo es que no saber por dónde empezar a hacer la transformación digital. Creemos que esos son los dos principales. Ahora bien, podría decirte que además hay un conjunto de errores que lastran muchas de las iniciativas de transformación digital que hemos estado observando. Primero, voy a hablar de los errores menos importantes a los más importantes, así que esto va a ir creciendo. Primero, pensar y actuar como si la transformación digital fuese la suma de 1, 2, 3 o 4 proyectos de corto plazo. Un esfuerzo de transformación digital, piénselo para un horizonte de 3 a 5 años. Lo segundo es querer hacer demasiado y muy rápido. Vísteme despacio que estoy deprisa, decían también en casa, así que no tratemos de abarcar demasiado ni acelerar demasiado tampoco el proceso. Es un proceso de aprendizaje. No es solo un cambio tecnológico, es un cambio organizacional completo lo que supone la transformación digital. En tercer lugar, yo diría que subestimar el papel de los proveedores de tecnología. Muchas veces creemos que lo podemos hacer internamente y recurrimos a y nos damos cuenta que no podemos hacerlo. Y recurrimos a proveedores externos y buscamos normalmente los más baratos. Ojo, que hay buenos proveedores de tecnología, pero tienes que buscar aquel proveedor con el cual te vas a casar. Y el casarte con una tecnología hoy supone un matrimonio a largo plazo. La pericia técnica indispensable dentro de tu personal. Pericia técnica para hacer lo que es necesario hacer, para sacarle el jugo a la tecnología que estás incorporando y para que esto se considere un continuum en términos de mejora, de aprendizaje y de reajuste. Yo diría que como una muy importante, y ahora estoy hablando de las dos más importantes, poner las consideraciones técnicas por encima de las consideraciones del negocio. O sea, pensar que esto es un tema técnico cuando en realidad es un tema de estrategia. Si usted no tiene claro cómo la tecnología va a jugar dentro de su modelo de negocio para perfeccionarlo o para cambiarlo, mire, es muy probable que quede muy por debajo de las expectativas que tenía y con el compromiso financiero que ha hecho. Y por último, y esta sí que es vital, no subestimen el nivel de resistencia cultural al cambio. Las personas, decía Maquiavelo, todas las personas están dispuestas al cambio siempre que no sea el cambio de ellos. Todos
nos oponemos tenazmente al cambio. Y aquellos que serían beneficiados, decía Maquiavelo, con el cambio, apenas nos darán una sonrisa cómplice. Así que capitanear una iniciativa de transformación digital les va a granjear muchísimos enemigos en la organización. Si no tienen el apoyo de la alta gerencia y no tienen una hoja de ruta para hacer ese cambio, que es sobre todo un cambio cultural, y alineando los modelos, o sea, su estrategia de negocio, ni se metan a hacer. Perfecto. Relacionando lo que respondías, Antonio, perdón, Roberto, de que esto no es un tema técnico, sino que es un tema estratégico. Ya hay una pregunta que dice, ¿cómo debe ser abordada, dice, una estrategia de transformación digital, precisamente para poder no reducir los riesgos de no cumplir sus expectativas? Perfecto. Yo diría, y aquí podemos estar hablando muchísimo tiempo, yo diría que el abordaje hay que hacerlo en 3 etapas o en 3 momentos. La primera etapa, que suele ser muy, muy importante, es el planteamiento estratégico de la transformación digital. O sea, asegúrate el apoyo del compromiso de la alta gerencia de verdad, con un presupuesto, con horas, tiempo que te van a dedicar y con la certeza de que van a remover todas aquellas barreras, llámese personas o políticas, definir las metas claras, o sea, qué es lo que vas a lograr con la incorporación de la tecnología. Cuantifícalo bien, no te pongas demasiadas metas, ponte unas, pero que sean verdaderamente relevantes y como punto de apalancamiento y que estén pensadas en mejorar la experiencia del cliente y reducirle su punto de dolor. Y asegúrate de que vas a tener los recursos necesarios para hacer la inversión en tus iniciativas de transformación digital. Estamos hablando de dinero, de personal y de relacionamiento, conocimiento. La segunda etapa es el lanzamiento y la aceleración de tus iniciativas de transformación digital. Es recomendable comenzar siempre con proyectos de lo que se conoce en inglés como early wins o proyectos faroles, o sea, que te sirvan de ejemplo a seguir. O sea, comienza pequeño y con un triunfo casi asegurado para ganar credibilidad desde el principio. Si comienzas con una iniciativa muy compleja que se te empantana, ese momento inicial lo vas a perder. Y si pierdes ese momento inicial es como la piedra de Sísifo, tratar de llevar hasta la cumbre de la montaña, empujar la transformación digital para que casi cuando estés llegando se te vuelva a caer encima y volver a empezar. Lo segundo es conforma el mejor equipo de trabajo posible. Esto si no tienes a gente sumamente comprometida, que le sepan a la tecnología, que le sepan a los negocios, y esto es una combinación muy difícil de lograr, estás chao. Trabajas con metodología y procedimientos ágiles. Y aquí viene el tema de la agilidad. ¿Qué cosa es una metodología ágil? ¿Qué cosa es un procedimiento ágil? Es probar rápido, no tener miedo a la experimentación y decidir y afrontar cuando te equivocas, que es parte del proceso de aprendizaje y que no vas a ser castigado por equivocarte de buena fe. Y diría que en esta segunda etapa, que es la aceleración de la transformación digital, tienes que reforzar la construcción de una cultura digital en todas las áreas. Y la cultura digital comienza con dejar de tenerle miedo a los números y reconocer que los números, los análisis numéricos, son la mejor arma que tienes para hacer buenos negocios. Yo diría que una tercera etapa tiene que ver con el escalado de la transformación digital. Esto ya, o sea, ya aquí aprendimos, ya creamos la base, ya aprendimos un poco, ahora vamos a por los proyectos de verdad. Aquellos proyectos que suponen realmente una construcción de capacidades digitales que nos den una ventaja competitiva verdaderamente sostenible. Y eso significa secuenciar también, saber secuenciar el tiempo, cuáles proyectos razonablemente pueden ser llevar a cabo. No te indigestes de iniciativas de transformación digital, pero apunta a aquellas que verdaderamente refuerzan tus capacidades clave. Cada sector de negocio tiene algo que se conoce como factores claves del éxito. No son más de 2 o 3. Normalmente las empresas solo tienen 2 factores clave de negocio. Uno de nuestros clientes tiene, o sea, por operar en el sector que opera, tiene 2 factores clave de negocio nada más. Uno es la introducción de nuevas marcas y productos y el segundo es construir toda la logística para que le lleguen al cliente en el tiempo preciso. Así que todo lo que tenga que ver con eso, céntrate en esas iniciativas.
Lo segundo es construye capacidad, o sea, en esta etapa de escalonado es construye capacidades organizacionales que vayan más allá de las personas. Las personas se pueden morir, se pueden ir, se pueden cambiar, pero tú tienes que asegurarte que el conocimiento quede en la organización aun cuando esas personas se vayan. Y Perfecto. en lo posible adopta un modelo de negocio que se apalanque en la data. Si encuentras la forma de capitanear un ecosistema digital con un modelo de plataforma, aférrate a eso. Muy pocas empresas lo consiguen, pero que lo consiguen tienen ganancias extraordinarias. Perfecto, Roberto, y precisamente lo que menciona guarda muchísima relación con una de las principales barreras que da como resultado la investigación, donde la principal era la resistencia al cambio, ¿no? Y es una de las principales con las que se tiene que gestionar dentro de las organizaciones. Antonio, hay otra pregunta, y la voy a leer tal cual como la han formulado. Dice, ¿cómo puedo mejorar la eficiencia de los procesos internos en un modelo de negocio a través de la transformación digital? Ok, bien. Si vemos la transformación digital como tal, uno de los puntos claves es mejorar los procesos internos. Tendríamos que haber un diagnóstico principalmente de la empresa y ver qué puntos o qué partes podemos automatizar con esta digitalización, qué podemos reducir en tiempos para lo que necesitan eficiencia en tiempo. Pero lo principal es, como mencionaba Roberto también antes, mejorar la experiencia del cliente. Si esos procesos logran a mejorar la experiencia del cliente, eso sería como un doble check para optimizar. Porque ellos son los que nos mueven, ellos son los que dan de comer a la empresa, ellos son los que nos van a motivar a ir adelante. Entonces, centrarnos en los procesos internos, pero sin que afecte o se vea al cliente final, no vale tanto la pena como nosotros. Y no es una aplicación, mejorar la página web. Para el cliente, para nosotros como clientes, nos da lo mismo si es un bot, si es una persona, si es cualquier software que nos está respondiendo. La cosa es que nos solucione nuestro problema. Entonces, la eficiencia es de solución del problema y que el cliente lo sienta. Y si eso está mejor en nuestro proceso interno, automatizado, robotizado, como queramos verlo, mejor todavía. Entonces, doble check sería interno para eficiente de nosotros, pero que impacte en el cliente sería la realidad. Excelente, muchísimas gracias. Y como última pregunta, y esa es muy ya en el ámbito académico, y Roberto y Antonio, ¿cómo puede la academia aportar precisamente a este proceso de transformación digital? ¿Para cualquiera de los dos? Dejo a Antonio que sea primero, así me da tiempo a pensar. La academia como tal, yo veo que, como bien dijo Roberto al principio, estamos muy atrasados en lo que es iniciativas o ver lo que hace el cliente. No hay información. No hay información de que la universidad tanto hizo algún tipo de estudio. Hay información secundaria, las empresas lo hacen, pero son para ellos. Entonces, necesitamos aplicar lo que las empresas están haciendo de manera interna, tanto para internamente con nuestros alumnos como en general. Tenemos que ser el referente. Creo que es la oportunidad para ser los referentes sobre tecnología, sobre innovación y sobre información principalmente. Estamos buscando información en una aguja en un pajar ahora, o intentando comprar de algún lado, no la tenemos directamente. Excelente. Roberto. Ok, voy a decirlo desde dos perspectivas. O sea, voy a hablar en dos direcciones. Pero realmente, una vez más quiero agradecer el apoyo y el entusiasmo que puso la USA cuando dijimos este tipo de investigación queremos hacerla. Es un poco la investigación que uno hace, Antonio también me entiende perfectamente, porque a nuestros clientes les interesan y nuestros clientes son otras compañías y porque a mí me interesa venderla como un servicio. Pero yo veo que como universidad estamos muy pasivos. Y ahora voy a lo segundo, que es lo que me preocupa. Ahorita yo digo que hay cuatro modelos de negocio que están pujando en la enseñanza gerencial, en la que nos toca ahora a nosotros. Están los modelos TikTok, o sea, el modelo TikTok, que son los cursos de
entre 2 y 6 horas, que te lo puedes hacer sin ningún problema. Tienes los modelos YouTube, que van desde 10, 12 horas, una semana, un mes. Esos son los YouTube. Tienes los modelos Netflix, donde te puedes hacer una suscripción y puedes tener los cursos que quieras, Coursera o cualquiera de las otras, y tienes los modelos telenovela. Eso es hacer las maestrías presenciales de año y medio o 2 años. Así que ustedes me dirán qué cosa es lo que prefieren los jóvenes y yo les voy a decir que TikTok y YouTube somos lo que los jóvenes preferimos. Y que salvo que estudies para el sector público, te la vas a ver en figurilla para poder retener tu liderazgo. Si no perteneces a una de las universidades de marca, si no tienes un sistema de franquicias y si no tienes a consultores o gerentes como marcas metidos dentro de tu sistema, yo diría que está chao. Y bueno, esta es una cosa que ayer conversábamos con Antonio, porque vamos a llevar también nuestro propio estudio de, bueno, y cómo van a cambiar los modelos de negocio de la enseñanza ejecutiva y gerencial. Y ya tenemos avanzado un poco ahí de ese tema también. Perfecto. Gracias, Roberto. Gracias, Antonio. Tal como se veía al finalizar cada una de las láminas donde estaban las conclusiones, hay aspectos que se tienen que profundizar. Esta investigación da pie para nuevas investigaciones. En tal sentido, pues bueno, es la manera como queremos aportar a nuestra sociedad, a nuestro sector empresarial, desde la academia. Es como bien los decía Roberto y Antonio, es un tema del cual se tiene mucho que aprender y efectivamente la academia, como bien lo mencionabas, Roberto, debemos afrontar esto con programas de formación, capacitación, precisamente en lo que realmente significa la transformación digital, la digitalización de las empresas. Muchísimas gracias, Roberto y Antonio. Muchísimas gracias a todos los que han participado. Ha sido muy grato estar 1 hora y 11 minutos hablando sobre este tema y recibiendo información muy, pero muy importante. La UPSA les agradece su participación, la Facultad de Ciencias Empresariales también. Muchísimas gracias a todos.